Presenta la información Lartirigoyen y compañía. ...46 y tal como lo adelantáramos, estamos en comunicación telefónica con Néstor Peinetti, productor pampeano, porque ha hecho una ponencia en la jornada Fertilizar. Lo saludamos al aire. Hola Néstor, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Martín, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la comunicación, Néstor. Contanos cómo están las cosas por allí, por La Pampa. Hoy tenemos un día ventoso, que ha sido un día normal, medio nublado, hay posibilidades de alguna pequeña posibilidad de lluvia para mañana a la noche, así que estamos con un viento norte que marca, pero ya vienen días cálidos también. Exactamente, estamos cálidos, húmedos y el viento de los locos, ¿no? Así lo dicen. No sé de dónde lo sacaron, pero que el dicho es muy nombrado en el pueblo, es muy nombrado. Vamos a investigar a ver de dónde vienen esos refranes que uno nunca sabe por qué los dice, pero los repite. Eso es muy real lo que decimos, uno repite toda la vida refranes que muchas veces ni sabemos lo que estamos diciendo, o de dónde nacieron, ¿no es cierto? Totalmente. Pero sí lo que sabemos, o por lo menos los que sabés vos, nosotros no tanto, es sobre la preservación del suelo y el cambio que has hecho durante muchísimo tiempo. Estuviste presente en la jornada Fertilizar, que es una asociación civil que llevó a cabo su tradicional reunión de prensa previa al inicio de la campaña Maíz 24-25, y tu ponencia sobre cómo conservaste o recuperaste el suelo pampeano fue muy, pero muy comentada y difundida, así que bueno, queríamos charlar contigo para que nos cuentes un poquito con qué te encontraste y qué hiciste para recuperarlo. Sí, no, la verdad que me encontré me empecé a encontrar en la etapa que yo me tocó ir al campo, por la verdad no querer estudiar, me toca la parte de tratorero en el campo y empecé a ver cosas que no me gustaban para nada, que era los suelos volándose, que el agua no le infiltraba, que los cultivos eran muy desparejos, un cóctel de cosas que realmente no me gustaban para nada, y a su vez escuchar mucho la frase que cada vez cerraban más las cosechas, cada vez se quemaban más con los soles y eso, y que los suelos no daban más. Por un lado eso, por otro lado una cosa que cuento siempre, van pasando los años y piensa en qué puedo dejar acá. Un médico sabe lo que puede dejar, un profesional de distinta índole sabe en lo suyo lo que puede dejar. Y entonces a mí lo que se me ocurrió que podía dejar es un suelo productivo para las generaciones que vienen, sea o no de mi familia. Y fue entonces donde empecé a ver cómo lograr cuidar el suelo para que las generaciones que vienen puedan seguir produciendo, a lo que ya venía escuchando mucho, que ya los suelos estaban agotados. Es ahí donde por ejemplo empiezo a ver que con la siembra directa los suelos no se volaban, no sé, que ya era un paso importante, pero tampoco era una decisión mía. En un campo que hoy tiene 105 años, en ese momento estamos hablando de 85, 87 años, de que arrancó mi bisabuelo, siguió mi abuelo, mi papá, todo con un método de trabajo que no les había ido mal, todos habían crecido. Entonces proponer un cambio de manejo fue creo que la parte más difícil que me tocó del proyecto. Pero bueno, es así que logré que me den un lote para probar, y bueno, y tengo la suerte porque dentro, cuando yo digo que a los chicos les digo que estudien, que se capaciten, es porque siempre tienen un paso en una etapa importante para poder desarrollar las cosas, porque yo sabía que quería cuidar el suelo, pero no sabía cómo, que no es un dato menor, ¿no es cierto, Martín? Claro. Así que empecé por un lote,
tengo la gran suerte de conocer a un profesional acá de La Pampa y inclusive es consultor internacional también, que es Alberto Quiroga. Alberto me enseña a cuidar el agua, me enseñan a un manejo muy estricto que llevaba yo, de hacer un año soja, un año maíz, no repetir, y el resto del año, como acá llueve muy poco, utilizarlo para juntar agua, digamos. Claro. Él me enseña a cuidar el agua, me enseña que tengo que meter gramíneas de invierno porque si no se me iban a poner duros los suelos. Y bueno, es así que arranqué en el 2006. La familia después fue viendo que había un proceso de cambio que no era tan loco ni tan que llevaba a la empresa a la ruina. Me fueron dando más lotes y bueno, fui trabajando muchísimo con una fertilización que yo llamo precaria, porque decía si en la zona núcleo echan 100, yo echo 50, de fósforo, de nitrógeno, pero el problema que tuve que después de 8 o 9 años cometía otro error, o sea, fue mucho aprendizaje, vuelvo a decirte, lo remarco mucho el no saber cómo hacer el cuidado del suelo. Fue así que después de 8 o 10 años yo no hacía análisis, había hecho un análisis de fósforo inicial, después no había hecho más, y bueno, me encuentro que hago un análisis de fósforo y de 17 partes por millón lo tenía en 8. Entonces me hizo muchísimo ruido, me provocó realmente muchísimo enojo conmigo mismo, porque estaba llevando un proyecto para cuidar el suelo y lo estaba destrozando. O sea, ahí donde conozco otros dos profesionales que salieron de la reunión de Alberto Quiroga también, que son Matías Sac y Cristian Álvarez, uno de Bunge, otro del INTA, y donde llegamos a la conclusión de que los rindes fueron subiendo y yo seguí siempre con esa fertilización base, entonces me iban comiendo todo el fósforo, ¿no es cierto? Claro. Es así que arrancamos con un proceso de recuperación de fósforo, armábamos los balances para un rinde de 8 o 10 mil kilos en maíz y le poníamos un 10% más de fósforo. Y así arrancamos el proceso de recuperación de fósforo. Empezamos con análisis todos los años en nitrógeno y cada 3 años en fósforo para ver cómo íbamos con la recuperación. También se inició un ensayo de fósforo que ya lleva 8 años con resultados extraordinarios, por donde se lo mire. Es un ensayo de 0 de fósforo, 60 y 120, que el 60 y 120 se aplican con MAP, y bueno, hemos descubierto cosas. Por ejemplo, hoy después de 8 años en el 0 fósforo al suelo le infiltran entre 30 y 50 milímetros hora, y en el 120 de fósforo le entran al suelo 150 milímetros hora. Es una barbaridad. Nos hemos encontrado que los suelos tienen una estructura tremenda gracias al fósforo. La parte del 0 se enlaguna, viene más yuyo. El frío que acá saben a ver es normal, que por ahí haya heladas de 8 o 9 grados bajo cero. Cuando eso ocurre en la franja de 0 fósforo, se quema como si le hubiera echado glifosato, le quema todos los macollos. Ya te digo que hay, y a su vez este año se sacó un resultado económico del 0 fósforo y el 120 de fósforo de todos los cultivos por rotación que se fueron realizando, y da una diferencia de $300 a favor del 120. Por eso que uno terminó siendo, yo digo, fanático del fósforo, porque
la fertilización base que me permitió todo, me permitió la estabilidad, me permitió la infiltración del agua, que acá escasea tanto. Y bueno, y fue así que eso es una parte que se cambió allá en el 2016, ese trabajo con esta gente. Después hemos hecho ensayo de zinc, el zinc en el maíz en nuestra zona se probó 2 años, los 2 años fue igual, 500 kilos de diferencia, o sea que también se incorporó el zinc, se incorporó el azufre. Hemos ambientado el campo, empezamos a hacer siembra en maíz variable, fertilización en nitrógeno variable. Es un poquito todos los cambios que se han hecho, digamos, en la segunda etapa que se inició en el 2016. Y bueno, hoy estamos muy contentos con el análisis de fósforo, ya le tocó este año, ya se ha recuperado a 18, 20 partes por millón, o sea, hemos sobrepasado el 15, 17 de inicio. Claro. Con este plan de recuperación que llevábamos. O sea que hoy te puedo decir que lo dicen los profesionales que visitan muchísimo en distintas jornadas al campo, que el suelo goza de muy buena salud y bueno, y a su vez se ha logrado una estabilidad en rindes, tanto años malos, años buenos. Te hago mucho hincapié en la estabilidad porque era muy común en esta zona que pegabas una cosecha y errabas 3. Y hoy hay estabilidad, puede ser bueno o malo, pero que si vos lo ves en maíz, hay una diferencia de año bueno da entre 9 y 10.000 kilos, y en año malo da entre 7 y 8, no es que lo perdés, o sea que esa estabilidad fue muy, muy importante. Bueno, evidentemente un círculo virtuoso más que interesante porque estás cuidando el suelo sin descuidar el rinde, por el contrario, estabilizándolo. Totalmente, esa es la alegría que tenemos hoy de haber podido realizar un proyecto que, yo digo, de la nada, solamente de querer cuidar el suelo arrancó. Y bueno, y después de casi 20 años encontrarnos que era una parte económica que era cuidar el suelo y que se sustente, pero nunca fue sobre el número, a ver si me da más. Siempre fue enfocándose en cuidar el suelo y como apareció sin querer, sin saber uno que iba a ser de este modo, la parte económica también, ¿no es cierto? Totalmente. Y yo siempre hago mucho hincapié en la fertilización de base. Yo a los chicos el año pasado les pedí fertilizar con nitrógeno en la soja, en el mismo ensayo ese de 0, 60 y 120 de fósforo. Uh-huh. Y vos fíjate que ellos cruzaron un ensayo con nitrógeno en soja, y en el único que hubo respuesta fue en el 120 de fósforo. Es como que estamos viendo con los chicos que todas las respuestas vienen sobre una muy buena fertilización base. Sin lugar a dudas. Y otro tema que no menor, es que acá es común tener 4 o 5 semanas de estrés, de calores de viento, calor de 36, 40 grados, y una cosa que he notado muchísimo, que poner el fósforo, poner el azufre, poner el zinc y el nitrógeno, entre todo le hacen un cuidado a la planta, una protección para el cuidado del estrés, y cuando llueve una reacción importante también que sobre cuando haces fertilización de un solo nutriente solo. Un resultado excelente, Néstor. Sinceramente, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad, impecable. Tenía un montón de preguntas, pero en tu relato las fuiste respondiendo a todas, así que te agradezco el tiempo. Felicitaciones por este proyecto, por este emprendimiento, y seguramente nos vamos a volver a comunicar. Fue un gusto, Martín. Dale, gracias por llamarme. Y sí, estoy a tu disposición para cuando quieras. No tengo ningún problema de contarte cómo sigue este proyecto.
Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un muy buen día vos y tu audiencia. Igual para vos.